En el episodio 37 de la serie Esref Ruya, el enfrentamiento entre Esref y Nisan en casa de Yazar genera tensión. Cuando Esref intenta indagar sobre la relación entre Nisan y Yazar, Nisan le recuerda que ya no están juntos y se niega a que se entrometa en su vida. Aunque desea ser independiente y no depender de nadie, construir una nueva vida para Nisan no será tan fácil como cree. Esref, por su parte, no está dispuesto a ceder en su lucha de poder con Yazar. Está decidido a jugar todas sus cartas para ganar esta contienda. Sin embargo, una sorprendente confesión de Idem pondrá el mundo de Esref patas arriba. El momento más impactante del episodio es el enfrentamiento entre Esref y Nisan en casa de Yazar. Esta escena no es solo un enfrentamiento entre dos antiguos amantes, es también un ajuste de cuentas crucial entre el pasado y el futuro, entre la dependencia y la libertad. La elección del lugar es muy significativa. La casa de Yazar es un lugar desconocido para Esref y una posibilidad de un nuevo comienzo para Nisan. Por lo tanto, cada mirada, cada silencio en escena se convierte en una demostración de poder. El cuestionamiento de Esref sobre el vínculo entre Nisan y Yazar surge de algo mucho más profundo que los celos. Este cuestionamiento refleja su miedo a perder el control. Porque para Esref, Nisan no es solo la mujer que ama, es también el último vínculo que le permite conservarse como persona. La posibilidad de perder este vínculo lleva a Esref a un punto de agresividad e intromisión. Sin embargo, la clara respuesta de Nisan es el primer paso importante que rompe este ciclo. Su énfasis en "ya no estamos juntos" anuncia no solo el fin de una relación, sino el fin de una era. La postura de Nisan en este episodio es uno de los puntos clave en el desarrollo de su personaje. Nisan, quien en episodios anteriores mostraba un perfil más emocional y reactivo, aquí exhibe una actitud consciente y decidida. Su negativa a permitir que Esref interfiera en su vida es, en realidad, el resultado de su esfuerzo por reconstruir su propia identidad. En este punto, la motivación de Nisan no es solo el dolor, es también el deseo de recuperar su autoestima. Pero ahí reside el éxito de la serie. El deseo de Nisan de valerse por sí misma no se romantiza. Al contrario, muestra claramente lo difícil y doloroso que es este proceso. La idea de construir una nueva vida, si bien en teoría es una postura firme, somete a Nisan a serias pruebas en la práctica. Porque abandonar el mundo de Esref significa no solo alejarse de un hombre, sino también salir de un sistema peligroso. Esto coloca a Nisan en una posición vulnerable. Es precisamente por eso que el personaje de Yazar juega un papel crucial aquí. Si bien Yazar parece un refugio seguro para Nisan, también se encuentra en el centro de la lucha de poder con Esref, involucrándola involuntariamente en un conflicto. Para Esref, la situación es mucho más dura y estratégica. La lucha de poder con Yazar no es solo una rivalidad entre dos hombres, es un choque de dos visiones del mundo diferentes. Esref no tiene ninguna intención de ceder en esta lucha. Para él, se ha convertido en un asunto personal. El apoyo de Nisan a Yazar hace que esta guerra sea aún más personal. Por lo tanto, las acciones de Esref se vuelven más agresivas, arriesgadas y destructivas. Su determinación de jugar todas sus cartas demuestra que cree que no tiene nada que perder. Esta psicología es el elemento que hace al personaje más peligroso. Porque ahora, la emoción y el ego priman sobre la lógica. Esto presagia crisis mucho mayores en los próximos episodios. Cada movimiento que Esref hace en este punto destruye irreversiblemente no solo a sus rivales, sino también su propio mundo interior. Justo cuando la tensión alcanza su punto álgido, la sorprendente confesión de Idem crea el punto de inflexión más importante del episodio. Esta confesión no es solo un intercambio de información, es también un golpe que sacude la percepción de la realidad de Esref. Con la explicación de Idem, surge la posibilidad de que algunas verdades que Esref ha creído hasta ahora sean diferentes. Esto provoca que el personaje se derrumbe tanto emocional como mentalmente. El impacto de la confesión de Idem no se limita solo a Esref. Este giro cambia todos los equilibrios de la historia. Porque las nuevas decisiones de Esref ahora dependerán no solo de la lucha de poder, sino también de la agitación interna causada por esta confesión. Esto hace que el personaje sea aún más impredecible. Desde la perspectiva del espectador, este es un giro que acelera significativamente el ritmo de la historia. Otro elemento que destaca a lo largo del episodio es la intensidad y el subtexto de los diálogos. Los personajes a menudo se expresan más a través de lo que callan que de lo que dicen. Sobre todo en las escenas entre Esref y Nisan, los momentos en que las palabras no alcanzan a expresar una emoción más intensa en el espectador. Este es un detalle importante que profundiza la estructura dramática de la serie. La escena final del episodio 37 de Esref Ruya comienza con una atmósfera intensa, diseñada como la culminación de la tensión emocional acumulada a lo largo del episodio, sumergiendo al espectador directamente en la mente del personaje. La escena arranca con la conmoción de Esref tras la confesión de Idem.
El silencio del escenario cobra especial relevancia. Aunque aparentemente nada ha cambiado en el mundo exterior, se produce una profunda ruptura en el mundo interior de Esref. Las palabras de Idem destrozan la realidad en la que Esref había creído hasta entonces. La expresión impasible de su rostro es mucho más que un simple momento de conmoción. Es el instante en que una persona comienza a cuestionar su propia historia. Lo más llamativo de Esref en esta escena es que no expresa su ira de inmediato. Al contrario, se repliega sobre sí mismo de forma inusual. Esto demuestra la profunda afectación que sufre el personaje, porque para un personaje como Esref, que busca tener el control, la incertidumbre representa la mayor amenaza. La confesión de Idem genera precisamente eso: incertidumbre, inseguridad y un colapso interior. En ese momento, breves y fragmentados recuerdos de su tiempo con Nisan parecen pasar fugazmente por la mente de Esref. Aunque no se muestre directamente, el peso de ese pasado es claramente visible en su mirada. Las palabras de Nisan, especialmente su arrebato, "ya no puedes interferir en mi vida", siguen resonando en la mente de Esref. Esto transforma la escena, pasando de ser un simple momento de shock post-confesión a un ajuste de cuentas emocional. En esta escena, Esref aparece por primera vez verdaderamente acorralado. Pero este acorralamiento no proviene de una amenaza externa, sino de un desmoronamiento interno. Porque la verdad que descubre sacude no solo sus planes, sino también el vínculo que formó con Nisan, y quizás el significado que le atribuía a ese vínculo. Lo que Esref experimenta es precisamente esto: darse cuenta de que todo lo que creía controlar pende de un hilo. A lo largo del episodio, Esref, consumido por la ira tras la pérdida de Nisan, se enfrenta a una pérdida aún mayor en el final. Porque ahora el problema no es la partida de Nisan, sino el cuestionamiento de todo lo que sabía, creía e incluso justificaba en su propia mente respecto a ella. Esto lleva a Esref no a un clásico arrebato de ira, sino a algo mucho más peligroso: un estado silencioso, calculador e impredecible. En esta escena, dos cosas chocan en el mundo interior de Esref: sus sentimientos aún no resueltos por Nisan y el desamor que experimenta a pesar de ellos. Porque todavía siente una fuerte conexión con Nisan, pero al mismo tiempo, hay una herida en su orgullo por haber sido excluido de su vida. La confesión de Idem, sin embargo, siembra una semilla de duda entre estos dos sentimientos. Esta duda es el detonante más peligroso para Esref, porque él es un personaje que protege cuando ama, pero destruye cuando duda. Aunque Nisan no ocupa un lugar central en esta escena, su impacto se hace sentir con fuerza. Su decisión de forjar su propio camino se vuelve aún más arriesgada al final, dado el estado mental de Esref. Porque Esref ya no es solo un hombre herido, también es alguien dispuesto a reescribir la verdad. Esto demuestra la fragilidad del orden que Nisan intentó establecer. El aspecto más importante de la escena final es este: ya no hay vuelta atrás. A partir de este momento, Esref tendrá que renunciar por completo a Nisan o emprender un camino mucho más duro y desenfrenado para recuperarla. Pero sea cual sea el camino que elija, ya no será una decisión del antiguo Esref.